Cuando Emilia vio el anuncio, sintió que la vida le estaba tendiendo la última cuerda, antes de dejarla caer por completo. No era un empleo cualquiera. Se buscaba niñera interna para cuidar a una niña de 6 años, en una finca apartada, a las afueras de la ciudad. El salario era mucho mejor de lo que había imaginado posible, y las condiciones parecían extrañas, casi demasiado buenas para alguien como ella, que en los últimos meses había aprendido a vivir contando monedas, apagando luces para ahorrar y fingiendo serenidad, cuando por dentro se sentía rota. Había llegado a aquella situación después de una cadena de pérdidas que se habían acumulado sin piedad. Primero murió su madre, la única persona que la había sostenido durante toda la vida, con una ternura silenciosa y firme. Luego perdió el pequeño trabajo que tenía en una guardería privada, cuando el dueño decidió cerrar sin previo aviso. Después vino la traición de un novio que, en lugar de acompañarla en medio del duelo, eligió desaparecer con una excusa cobarde y con una deuda que terminó cayendo sobre sus hombros. Emilia había dejado de esperar justicia hacía tiempo. Ya solo esperaba una oportunidad para empezar de nuevo. Por eso respondió al anuncio. Aquella misma tarde, 2 días más tarde, viajaba en un autobús casi vacío, con una maleta gastada, un abrigo sencillo y una carpeta donde guardaba sus referencias, sus títulos y la poca dignidad que aún sentía que podía mostrar al mundo, mientras el paisaje urbano se iba transformando en caminos largos, árboles densos y terrenos abiertos. Una extraña sensación creció dentro de ella. No era miedo exactamente, era la intuición de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Aunque no pudiera nombrarlo, la finca se alzaba al final de un sendero bordeado de cipreses altos. No parecía una casa, sino una herida antigua cubierta de belleza. Era inmensa, elegante, silenciosa. Y sin embargo, había algo triste en sus muros claros, algo que recordaba a esas personas que siguen de pie aunque llevan años quebradas por dentro. Emilia bajó con su maleta y observó la entrada principal, las ventanas altas, los jardines demasiado perfectos, el estanque inmóvil. Todo resultaba hermoso, pero también distante. La recibió una mujer mayor llamada Teresa, ama de llaves, desde hacía más de 20 años. Su rostro era sereno, aunque sus ojos mostraban el cansancio de quien conoce demasiadas historias y guarda demasiados secretos. Teresa la hizo pasar sin demasiadas preguntas. Le mostró su habitación, el comedor, la biblioteca, la sala de juegos. Finalmente, el lugar más importante de toda la casa. Allí estaba Sofía. La niña estaba sentada en el suelo, junto a una torre de piezas de madera, que se había venido abajo varias veces, sin que ella pareciera molestarse. Tenía el cabello oscuro, ondulado, atado a medias con una cinta azul, y unos ojos enormes, intensos, extrañamente antiguos para su edad. No corrió a saludar, no sonrió, solo alzó la vista y observó a Emilia, como si intentara decidir, en silencio, si valía la pena dejarla entrar en su pequeño mundo. Emilia sintió algo inmediato e inexplicable, no compasión ni ternura, solamente sintió reconocimiento, como si aquella niña también supiera lo que era perder algo esencial y aprender a respirar con ese vacío adentro. Teresa explicó con voz medida que Sofía no aceptaba fácilmente a las personas nuevas. Había pasado por varias niñeras en poco tiempo. Algunas duraban una semana, otras apenas unos días. La niña era inteligente, sensible y difícil de engañar. Notaba enseguida cuando alguien estaba allí solo por el dinero o por obligación. Necesitaba paciencia, no métodos, presencia, no discursos. Emilia asintió y se acercó con cuidado. No intentó impresionarla. No le habló con ese tono artificial tantos adultos usan con los niños para parecer amables. Solo se sentó a una distancia prudente y empezó a recoger las piezas caídas de la torre. Sofía la miró durante unos segundos. Luego tomó una pieza roja y la dejó, con gesto serio, en la mano de Emilia. Aquello fue todo, pero Teresa supo que significaba más de lo que parecía. La adaptación fue lenta, pero inesperadamente profunda. Sofía no hablaba mucho sobre sí misma, pero observaba todo. Emilia descubrió pronto que la niña tenía rutinas precisas, pequeños miedos nocturnos y una sensibilidad casi dolorosa hacia el abandono. No soportaba que cerraran una puerta sin avisar. No le gustaba desayunar sola, y algunas noches, cuando el
Viento golpeaba los ventanales. Se despertaba llorando con un llanto contenido. Como si hubiera aprendido demasiado pronto que incluso el dolor debía hacer poco ruido. Emilia comenzó a ganar su confianza con los detalles. Le peinaba el cabello con suavidad. Le inventaba historias antes de dormir. Historias sobre bosques que guardaban promesas. Sobre aves heridas que aprendían a volar de nuevo. Sobre casas antiguas que volvían a llenarse de luz. Cocinaba con ella pequeñas recetas. Le enseñaba canciones viejas que su madre le había cantado de niña. Poco a poco, la finca dejó de parecer un lugar ajeno, pero había una ausencia que pesaba sobre todo: el padre. Emilia supo desde el primer día que el hombre de la casa, Cas, y nunca, estaba presente. Teresa hablaba del poco, y con cautela. El chofer mencionaba viajes constantes. El jardinero decía que trabajaba demasiado. Sofía, cuando él era nombrado, cambiaba de expresión. No mostraba rabia. Era algo más triste que la rabia. Era la costumbre de extrañar. A veces, por la noche, Emilia oía el sonido lejano de un automóvil entrando a la finca, o pasos discretos en el corredor principal cuando la casa ya dormía. Una madrugada incluso vio, desde la escalera, la silueta de un hombre alto, inmóvil frente al retrato de una mujer que colgaba en el vestíbulo. No distinguió bien su rostro, solo percibió el peso de una tristeza inmensa en la manera en que permanecía quieto. Como si mirar aquella pintura le costara respirar. A la mañana siguiente preguntó quién era la mujer del retrato. Teresa respondió que era Elena, la madre de Sofía. Había muerto hacía 2 años. La respuesta cayó sobre Emilia con la delicadeza cruel de algunas verdades. De pronto comprendió muchas cosas: el silencio de la casa, la tristeza de la niña, la sombra constante del hombre ausente. Aquella finca no era fría por arrogancia, sino por duelo. Desde ese día, Emilia miró todo de otra manera. Las semanas siguieron avanzando, y Sofía empezó a aferrarse a ella con una intensidad que no podía fingirse. La buscaba al despertar, le tomaba la mano al cruzar el jardín. Se dormía tranquila si Emilia se sentaba junto a su cama unos minutos más. Teresa observaba aquello con alivio, pero también con una prudencia silenciosa. Sabía que las casas heridas suelen desconfiar de la felicidad cuando ésta comienza a regresar. Una tarde de lluvia, mientras ordenaban una estantería de la biblioteca, Sofía encontró una caja antigua escondida detrás de varios álbumes. No estaba cerrada. Dentro había fotos, cartas y un pequeño medallón de plata. La niña iba a abrir una de las cartas, pero Emilia la detuvo con suavidad y le dijo que probablemente pertenecía a su padre. Sofía se quedó quieta unos segundos y luego preguntó, con esa sinceridad brutal que solo tienen los niños, ¿por qué su padre guardaba cosas si nunca tenía tiempo para mirarlas? Emilia no supo responder. Aquella noche, mientras todos dormían, ella no pudo dejar de pensar en la pregunta. Poco después comenzó a ver señales de que el padre observaba más de lo que parecía. Encontró una manta sobre sus hombros una madrugada en que se había quedado dormida en la mecedora del cuarto de Sofía. Descubrió que alguien había arreglado la lámpara de su habitación sin que ella lo pidiera. Un día apareció en la cocina una caja con los tés que le gustaban, aunque nunca recordaba haber mencionado sus preferencias delante de nadie, excepto quizás de Teresa. No eran gestos grandiosos, eran gestos discretos, casi invisibles, gestos de alguien que no sabía acercarse, pero tampoco podía mantenerse del todo lejos. Entonces llegó el día en que por fin lo vio con claridad. Sofía había pasado la tarde entera inquieta porque era el aniversario de la muerte de su madre. A esa edad, no entendía completamente la ausencia, pero sí el cambio de atmósfera, el dolor contenido de los adultos, la tensión que recorría los pasillos como una corriente muda. Después de cenar, la niña se negó a dormir. Quería esperar a su padre. Emilia trató de calmarla con paciencia. La llevó al salón, le preparó leche tibia, le leyó un cuento, pero Sofía insistía en mirar la puerta. Su pequeña espalda se mantenía erguida, con esa obstinación frágil de quien teme perder algo si se rinde al sueño. Ya pasaba de la medianoche cuando la puerta principal se abrió. Emilia se levantó por reflejo. El hombre que entró llevaba el cansancio en cada rasgo. Tenía los hombros rígidos, la corbata floja y la mirada de quien carga demasiado tiempo con una culpa que no encuentra descanso. Pero no fue eso lo que dejó a Emilia sin aire. Fue su rostro. El tiempo no había podido borrarlo del todo. Habían pasado 7 años desde la última vez que lo vio,
pero aún así lo reconoció de inmediato. El mismo perfil firme, los mismos ojos oscuros, la misma forma de detenerse un segundo antes de hablar. Como si siempre midiera lo que callaba. Era Gabriel Valdés, el hombre que una vez había cambiado el rumbo de su vida sin saberlo. El padre de la niña era aquel desconocido, inolvidable de su pasado. Emilia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Gabriel todavía no la había visto bien. Su primera reacción fue inclinarse hacia Sofía, que corrió a abrazarlo con una mezcla de necesidad y reproche. Él la sostuvo con fuerza. Cerró los ojos un instante y enterró el rostro en su cabello. Como si aquel abrazo fuera la única verdad estable en su vida. Solo después alzó la vista, y entonces la vio. Durante unos segundos, ninguno de los dos pudo fingir normalidad. El silencio se volvió tan denso que hasta Teresa, observando desde el corredor, entendió que había algo entre ellos que pertenecía a un tiempo anterior a aquella casa. Gabriel fue el primero en apartar la mirada, no por indiferencia, sino porque el golpe del reconocimiento había sido demasiado brutal. Emilia también recordaba una noche de hospital, 7 años atrás, cuando su madre había sufrido una crisis inesperada, y ella se había quedado sola, sin dinero suficiente, sin contactos, sin esperanza. Recordaba la desesperación, el miedo, la sensación de estar a punto de perderlo todo, y recordaba a un hombre desconocido, que había intervenido en silencio cuando la vio llorar en el pasillo, discutiendo con la recepcionista porque no podían atender a su madre, en un depósito inmediato. Aquel hombre había hecho una llamada, había cubierto los gastos iniciales, y se había ido, antes de recibir agradecimientos. Emilia nunca supo su nombre, solo supo que, gracias a aquel gesto, había ganado unos meses más con su madre, meses preciosos, meses suficientes para despedirse bien, para acompañarla, para no dejar que muriera sintiéndose sola. Nunca olvidó el rostro de aquel hombre, nunca imaginó volver a verlo, ni imaginar que sería el padre de la niña, que ahora dormía cada noche bajo su cuidado. Desde ese momento, todo cambió. Gabriel se volvió más presente en la casa, aunque no de un modo evidente. Empezó a cenar algunas noches en la finca. Acompañaba a Sofía en el desayuno cuando podía. Se detenía unos minutos a escuchar cómo Emilia le contaba a la niña las actividades del día. A veces cruzaban pocas palabras. Pero debajo de esa cortesía contenida, latía algo mucho más complejo. Había gratitud, desconcierto, memoria y una atracción que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Emilia descubrió pronto que Gabriel no era un hombre duro por naturaleza. Era un hombre desbordado por la pérdida. Desde la muerte de Elena se había refugiado en el trabajo, en los viajes, en la administración incansable de sus empresas. Como si el movimiento constante pudiera impedirle sentir. Había confundido provisión con presencia. Pensaba que amar a su hija consistía en asegurarle el mejor futuro material posible, sin darse cuenta de que una niña no mide el amor en cuentas bancarias, sino en tiempo, en escucha y en brazos que no se van demasiado pronto. También Gabriel comenzó a observar a Emilia con una profundidad nueva. Veía cómo calmaba a Sofía sin imponerle nada, cómo llenaba la casa de una calidez que no era invasiva, sino reparadora, cómo había logrado que la niña volviera a reír sin traicionar el recuerdo de su madre. La veía también cuando creía que nadie la miraba, pensativa junto a la ventana, o sonriendo apenas, mientras recogía los juguetes del salón, y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él empezó a despertar del letargo. Pero la vida no entrega segundas oportunidades sin ponerlas a prueba. Una tarde, Emilia encontró por accidente un artículo en una revista local. En la portada aparecía Gabriel junto a una mujer elegante, hija de una familia influyente. Y el titular insinuaba una posible boda que uniría apellidos, fortunas y poder. Emilia sintió una punzada inesperada. No tenía derecho a sentirse herida. Se dijo, apenas era una empleada en su casa. Sin embargo, la cercanía que había crecido entre ellos, aunque jamás se hubiera expresado abiertamente, había sembrado algo peligroso. Esperanza. Esa misma noche decidió tomar distancia. Gabriel notó el cambio de inmediato. Emilia se volvió correcta, serena, eficiente. Pero levantó un muro silencioso. Ya no se quedaba conversando después de acostar a Sofía. Ya no lo miraba demasiado tiempo. Ya no compartía con él la ternura espontánea que antes surgía sin esfuerzo.
y aquello lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sofía también percibió el enfriamiento. Los niños siempre entienden, antes que los adultos, cuando algo esencial se desplaza. Comenzó a mostrarse más ansiosa, más sensible. Una mañana, después de ver a su padre salir deprisa otra vez, rompió en llanto delante de Emilia y confesó lo que había estado guardando durante semanas. Tenía miedo de que Emilia también se fuera, miedo de quererla demasiado y quedarse otra vez sola. Esas palabras atravesaron a Emilia. Comprendió entonces que su corazón no era el único en riesgo. Allí había una niña que ya había perdido demasiado. Cualquier decisión equivocada podía herirla. Esa noche, Gabriel encontró a Emilia en el invernadero, regando unas plantas pequeñas que Sofía había querido sembrar. La lluvia golpeaba suavemente el cristal. Él no llegó con arrogancia y con respuestas preparadas. Llegó con el cansancio de quien está harto de huir. Le confesó que el artículo era una mentira convenientemente alimentada por terceros interesados. No había compromiso, ni amor, ni proyecto de boda. Solo negocios, presión social y una imagen pública que durante mucho tiempo había aceptado sostener porque era más fácil que explicar el vacío real en el que vivía. Le dijo también, había reconocido su rostro aquella noche apenas entró en la casa, y que desde entonces no había dejado de pensar en lo imposible que resultaba que la mujer a la que una vez ayudó sin conocerla hubiera terminado siendo la persona que devolvía la luz a su hija. Emilia lo escuchó en silencio. Él le habló entonces de lo que nunca había podido decirle a nadie, del miedo que sintió cuando Elena enfermó, de la culpa por no haber estado lo suficiente, del terror de mirar a Sofía y ver en ella a la mujer que había amado y perdido, de la cobardía de esconderse en el trabajo, de la forma en que Emilia, sin pretender salvar a nadie, había empezado a sanar lo que aquella casa creía muerto para siempre. La emoción contenida durante meses encontró por fin su grieta. Emilia también habló. Le contó lo que significó para ella aquel gesto en el hospital. Como un hombre desconocido le había regalado tiempo, el bien más valioso del mundo. Cómo había querido agradecerle durante años, sin saber a quién buscar. Cómo al llegar a la finca, jamás imaginó que el padre ausente de Sofía sería el mismo hombre que había marcado su historia en silencio. No hubo promesas precipitadas ni declaraciones perfectas. Hubo verdad, y a veces la verdad, cuando llega limpia, conmueve más que cualquier escena grandiosa. Pero el mayor giro aún no había llegado. Días después, Teresa decidió entregarle a Gabriel una carta que Elena había dejado antes de morir, con la instrucción expresa de que solo debía abrirla cuando dejara de vivir para el pasado y se atreviera a mirar hacia adelante. Él nunca había tenido el valor de leerla. La culpa se lo impedía. Sin embargo, algo había cambiado. Abrió la carta esa misma noche. Elena escribía con una lucidez dolorosa y amorosa al mismo tiempo. Le hablaba de Sofía, de la necesidad de no encerrarla en un mausoleo de recuerdos. Le pedía que no confundiera fidelidad con estancamiento. Le decía que el amor verdadero no exige que uno permanezca roto para demostrar que sintió profundamente. Y, sobre todo, le pedía que si algún día encontraba a alguien capaz de amar a Sofía con dulzura, no tuviera miedo de volver a empezar. Aquellas palabras lo desarmaron por completo. A la mañana siguiente, Gabriel no fue a la ciudad, canceló sus reuniones, se quedó en la finca, desayunó con Sofía y Emilia, salió al jardín con ellas, escuchó, rió, se permitió, tal vez por primera vez en años, estar presentes y mirar el reloj cada pocos minutos. Sofía lo notó todo. Por la tarde, mientras los tres construían una cometa de papel en la mesa del salón, la niña observó a su padre, y luego a Emilia con la seriedad solemne con la que algunos niños dicen las cosas más decisivas de la vida. No preguntó nada directamente, solo sonrió por primera vez de una manera plena, confiada, como si en su pequeño corazón ya supiera que algo bueno estaba por quedarse. Los cambios no fueron inmediatos ni perfectos. Gabriel tuvo que reorganizar su vida, renunciar a hábitos de evasión, aprender a habitar la casa que durante tanto tiempo solo había usado como refugio ocasional. Emilia tuvo que permitirse creer que merecía una felicidad que no llegara disfrazada de pérdida. Ambos tuvieron que aceptar que el amor después del dolor no se construye con vértigo, sino con paciencia. Y sin embargo, todo lo importante ya había empezado. La finca dejó de ser silenciosa en
El sentido triste. Los corredores comenzaron a llenarse de pasos, de risas, de rutinas compartidas. Sofía volvió a dibujar sols grandes en sus cuadernos. Emilia recuperó esa calma interior que solo aparece cuando una persona deja de luchar sola contra el mundo. Gabriel aprendió a mirar a su hija sin sentir que el parecido con Elena era una herida, sino un regalo. Con el tiempo, Teresa observó la transformación completa de la casa y entendió que algunas historias no llegan a una vida para reemplazar lo que se perdió, sino para darle un nuevo significado. Elena no desaparecía del recuerdo porque otro amor naciera. La memoria seguía viva, pero ya no gobernaba desde el dolor, sino desde la gratitud. Una tarde de primavera, Sofía corrió por el jardín persiguiendo la cometa que por fin lograba sostenerse en el aire. Gabriel y Emilia la miraban desde la terraza. No necesitaban hablar para comprender lo que ambos sentían. Habían llegado desde mundos distintos, atravesados por pérdidas distintas. Y sin embargo, el destino había unido sus caminos, en el punto exacto, donde dos soledades podían empezar a curarse. Entonces Sofía se volvió hacia ellos, y levantó la mano para que se acercaran. Gabriel caminó primero. Emilia fue detrás. La niña tomó una mano de cada uno, y las unió sin ceremonia, sin permiso, sin miedo, como si para ella el amor no fuera un rompecabezas complicado, sino algo simple y evidente cuando al fin parece de verdad. En ese gesto había más futuro que en cualquier promesa. Emilia aceptó aquel trabajo creyendo que solo estaba salvando su economía, sin saber que también estaba entrando en la historia de una niña que necesitaba ser cuidada y de un hombre que había olvidado cómo quedarse. No sabía quién era el padre, no sabía que ya lo había conocido en el momento más oscuro de su propia vida. No sabía que el destino, a veces, no repite un encuentro para confundir a las personas, sino para darles una segunda oportunidad de reconocerse. Y así, en una casa marcada por la ausencia, comenzó a crecer algo que ninguno de los tres había planeado, pero que los tres necesitaban con desesperación silenciosa. Un hogar, uno verdadero, porque hay amores que no llegan con estruendo, sino con paciencia. No irrumpen, reconstruyen, no borran las heridas, les enseñan a dejar de sangrar, y cuando por fin encuentran el lugar correcto, convierten una simple oportunidad de trabajo en el inicio inesperado de una vida entera.